La amante macabra. Se cuenta que en la época colonial abundaron los casos de vampirismo, pero no se dieron a conocer debido a que la Santa Inquisición los mantuvo en secreto, pero se les escapó. Nuestro relato comienza el 23 de marzo de 1632 en la calle de la Esmeralda. Las campanas de la iglesia dejaban sonar su alegre repique con el que anunciaban un acontecimiento especial, la ordenación como sacerdote del joven Luis de Olmedo. De rodillas ante el altar, el joven atendía a la solemne ceremonia presidida por el obispo. El fragante olor del incienso y de las flores frescas, los cánticos de los acólitos que entonaban la misa en latín, sellaban el ambiente de la iglesia. Luis agradecía a Dios por haberle permitido culminar su carrera, el deseo de su vida, y esta muestra de fervor ante el altar no era ajena a los asistentes que la contemplaban con emoción, a sabiendas de que las virtudes de Luis se destacaban entre la frivolidad de la corte. Era la promesa de contar con un sacerdote que seguramente procuraría guiar a las almas por el buen camino. Entre los fieles, sin embargo, no todos vieron en él a un ser inmaculado. Una mujer de ojos negros lo observaba de una manera más terrenal, pasando la vista por su varonil figura que se distinguía pese a su sotana. La bella mujer siguió la ceremonia pendiente de los gestos y movimientos del apuesto religioso, y cuando al fin recibió la bendición, 2 lágrimas nublaron sus pupilas, mas no era la culminación del rito lo que la conmovía, sino su pasión que surgió impetuosa al ver su rostro, cuando al dar la vuelta, el nuevo sacerdote se encaminó hacia la salida en silencio, con la cabeza casi baja, agradeciendo tímidamente las felicitaciones de la gente que lo abordaba, pero al pasar junto a la mujer, sintió una sacudida terrible que le hizo levantar la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella. Miró el amor, la pasión, la promesa de una entrega absoluta, urgente, todo lo que ella le ofrecía, aquella desconocida que en esos momentos le decía con la mirada: si quisieras ser mío, yo te haría más feliz que cuanto pueda hacerte Dios en el paraíso. Arrobado en sus pensamientos, el joven no pudo disimular la pasión que repentinamente había surgido en él. Ambos se quedaron perplejos, hasta que ella le tomó la mano y la oprimió con fuerza, al tiempo que le dijo en voz muy baja, en tono de reproche: ¿qué has hecho? Sorprendido, Luis retiró la mano de la que parecía quemarle. El joven no supo cómo logró salir de la iglesia y esquivar a tanta gente que, arrodillada o de pie, le quería besar la mano, encomendarse a él y felicitarlo, mientras en su mente miles de dudas surgían implacables, dudas que nunca antes había tenido. Él siempre había estado seguro del camino que había tomado. En su celda, semidesnudo, con la espalda sangrante a causa de la penitencia que él mismo se había infligido, comprendió que su alma estaba condenada, pues a pesar del intenso dolor físico, no podía quitar de su mente los impuros pensamientos hacia aquella mujer. Pero no lo aceptó. Decidió que el ayuno constante y las plegarias en el altar borrarían con el tiempo aquellos pensamientos, y por un momento pensó que sus súplicas habían sido escuchadas cuando fue asignado a una pequeña parroquia a las afueras de la ciudad. Lo que no sabía es que ya no tenía salvación. La mañana en la que partió a la parroquia fue particularmente emotiva, ya que el Padre Superior tenía mucha confianza en Luis, sin saber que en su mente vivía una peligrosa obsesión. Al llegar a la parroquia, el Padre Luis tuvo muchas ocupaciones que lo distrajeron parcialmente de su obsesión. El reparar las instalaciones de la parroquia y asistir a los feligreses, tanto espiritual como materialmente, le ocupaban toda la mañana y la tarde. Pero al llegar la noche y retirarse a su celda, aquellos pensamientos volvían a él, a grado tal que ahora, en lugar de orar para librarse de aquellos pensamientos, oraba para volverla a ver, aunque sea una última vez, pues ya se había rendido. Ya no pensaba seguir ayunando,
ni flagelándose, pues de nada le servía. Noche tras noche pensaba en ir a buscarla, pero su juramento se lo impedía. No podía romperlo, ya que eso era lo único que lo mantenía en el camino que había elegido. Pero una tormentosa noche, aquellos pensamientos pudieron más que él y decidió ir a buscarla. Aún sin saber siquiera su nombre, la buscaría, pondría la ciudad de cabeza de ser necesario, pero él no podía pasar una hora más sin su compañía. Así que salió de la parroquia lo más rápido que pudo, sin importar la fuerza de la tormenta. Más fuerte era su deseo por verla de nuevo. Pero apenas dio unos pasos fuera de la parroquia, un hombre lo interceptó con una petición. «Padre, le pido auxilio para un moribundo», dijo con voz suplicante. «Ahora no, que llevo prisa». «Busque a alguien más», dijo intentándose zafar del agarre del hombre. «Si se niega lo mato», dijo el hombre, mostrándole la empuñadura de lo que parecía ser una daga. El padre aceptó asustado por la amenaza de aquel hombre y más aún por las condiciones en las que tendría que viajar, ya que el hombre le vendó los ojos y lo subió a un caballo que estaba atado a otro. Cabalgaron a toda velocidad por un largo tiempo, hasta que la voz del sirviente le indicó que habían llegado. El sirviente lo ayudó a desmontar, pues Luis aún tenía la venda en los ojos. La mano del sirviente lo tomó del brazo y llevó a toda prisa por innumerables pasillos y salas. Esto lo supuso, ya que a veces lograba sentir la pared y a veces no. Se detuvieron de pronto y el sirviente le quitó la venda de los ojos. Así pudo ver que se encontraba en un lujoso salón. Inmediatamente quiso preguntar el nombre del dueño del lugar y preguntar si podían proporcionarle algunas ropas secas, ya que se sentía avergonzado por estar llenando de lodo aquel lujoso salón. Pero antes de que pudiera articular palabra, el sirviente de nuevo lo tomó del brazo y lo llevó a una de las alcobas. Pero antes de que siquiera pusieran un pie dentro de esta, otro sirviente que salía les informó lo que había sucedido. «Es demasiado tarde, la señora ha muerto». Apenas terminó de decir esto, el sirviente se hizo a un lado, dejando pasar al padre. Entonces, Luis logró ver a la muerta, que yacía en el lecho, alumbrada tenuemente por la luz de las velas del buró. «¡Clara!», exclamó Luis sorprendido. «No podía ser ella, la misma mujer que le había tomado la mano en la iglesia, la misma que se había convertido en su obsesión yacía muerta en aquel lecho». «Ella lo esperaba, padre. Me mandó a buscarlo. Mas si no pudo salvar su alma, al menos vele su cuerpo esta noche». El padre obedeció y de inmediato sacó torpemente el rosario que llevaba en la bolsita de su sotana y comenzó a rezar pasando una a una las cuentas. Pero no pudo hacerlo, ya que no lograba concentrarse en sus oraciones y solo fingió orar, hasta que escuchó la puerta de la habitación cerrarse y los pasos de los sirvientes alejarse. Se quedó mirándola, frenando el impulso que sentía de unir sus labios a los de ella, hasta que ya no pudo más y la tentación rompió sus juramentos. Pero su beso se detuvo al sentir que aquellos labios muertos le devolvían el beso, mientras que unos brazos le impedían apartarse de ella. Solo escuchó un susurro: «He vuelto de la muerte porque soy tuya». El sacerdote se desmayó ante el impacto de los recientes acontecimientos, y cuando recuperó la conciencia, notó que se encontraba de vuelta en su celda y que el padre superior lo miraba preocupado. Intentó ponerse de pie, pero el anciano se lo impidió, pero no pudo impedirle que le narrara todo lo ocurrido, aunque omitió las partes que podían meterlo en problemas, a lo que el padre superior agregó: «Gracias a Dios que ha muerto esa mujer, al fin se terminarán esas monumentales orgías que organizaba, a las que incluso el virrey asistía. De seguro había vendido su alma al demonio. Pero usted no se preocupe por nada, padre, hizo lo que pudo, no todas las almas se pueden salvar». El padre superior abandonó la celda para que Luis pudiera seguir descansando. Pero su descanso
se vio interrumpido por alguien que llamaba desesperadamente a la puerta de su parroquia. Inmediatamente, Luis se levantó de su cama y fue a ver de quién se trataba. Entonces vio al sirviente de la noche anterior, que lo esperaba ya con un par de caballos. «Venga, señor, mi ama lo espera», fue lo único que dijo, y no hizo falta más, ya que Luis se había montado a uno de los caballos y siguió al sirviente, sin hacer ninguna otra pregunta. Esta vez, Luis no fue vendado y pudo ver el camino que recorrieron hasta llegar a la casona de las Arcinas. Una vez más, el sirviente lo condujo a través de los pasillos y salones hasta llegar a la habitación donde había velado a Clara. Pero esta vez, sobre la cama no se hallaba un cadáver, sino un traje de fino corte, cuya seda y terciopelo se ajustaban perfectamente a la figura del padre, quien ya había dejado de lado su áspera sotana. De pronto, se escuchó la voz de Clara detrás de él. Quiso mirarla a través del espejo, pero no pudo, así que se giró para encontrarse con ella. De inmediato, comenzaron a besarse y pronto el deseo cumplió su cometido. Ya entrada la noche, ambos descansaban y bebían en la cama, cuando él notó que un aroma a humedad inundaba la habitación. De inmediato buscó el origen de ese aroma, pero antes de que lo lograra, sintió un pinchazo en la nuca. Pensó que se trataba de un insecto e intentó quitarlo pasándose la mano, pero antes de lograrlo, se quedó dormido. Al despertar, notó que se encontraba en su celda, con sus ropas de dormir habituales, y pensó que todo aquello no había sido más que un sueño. 3 semanas pasaron, en las que aquellos sueños continuaron noche tras noche, hasta que una tarde el Padre Superior lo visitó preocupado, ya que se había desmayado 2 veces en plena misa, y había rumores de que se flagelaba vigorosamente, pues las lavanderas se quejaban cada vez más de las manchas de sangre que el padre dejaba en sus ropas. «Padre Luis, ¿qué está sucediendo con usted?», preguntó el anciano. El Padre Superior no necesitó hacer más preguntas, ya que el Padre Luis se encontraba cansado ya de aquel dilema en el que se encontraba, y decidió contarle todo al Padre Superior, que lo escuchó con atención. Al terminar su relato, el Padre Luis esperaba la absolución para así ya no sentirse culpable por aquellos sueños, pero en su lugar, el Padre Superior le pidió que la siguiente vez que tuviera ese sueño, no bebiera nada de lo que le ofreciera aquella mujer, y que después le informara lo sucedido. Esa noche, Luis siguió los consejos del anciano, y solo fingió beber lo que Clara le ofrecía. Entonces, ya muy entrada la noche, volvió a sentir aquel pinchazo en la nuca, pero esta vez se dio cuenta de que no se trataba de ningún insecto, sino de Clara. Enseguida, sintió como ella succionaba su sangre, y debido a lo débil que se encontraba por la pérdida de sangre, se desmayó. A la mañana siguiente, Luis despertó en su celda, como siempre, pero antes de que siquiera se levantara de la cama, el Padre Superior entró y lo comenzó a cuestionar. Pero Luis no quería decir nada que pusiera en peligro a su amante, así que el Padre Superior le recordó sus juramentos y no tuvo más remedio que decirle la verdad. Al terminar el relato, el Padre Superior le ordenó que se cambiara las ropas de dormir y que lo esperara afuera de la parroquia para ir al sepulcro de Clara y descubrir la verdad. El Padre Luis no tuvo más remedio que obedecer las indicaciones de su superior, y al llegar al sepulcro de Clara, ambos padres comenzaron a cavar hasta llegar al ataúd, el cual extrajeron de su sepulcro. Ambos padres miraban fijamente el ataúd sin atreverse a abrirlo por temor a encontrarse con un cadáver putrefacto y aguzanado, hasta que el Padre Superior se armó de valor y levantó la tapa. Al hacerlo, se sorprendió al ver que el cuerpo que ahí reposaba no parecía en lo más mínimo un cadáver, pues su piel estaba fresca y sus labios rosados esbozaban una bella sonrisa. Luis se acercó al ataúd y al verla así, tan indefensa, sintió el deseo de huir con ella en brazos, de alejarla del superior. Pero antes de que pudiera hacerlo, el anciano clavó una improvisada estaca
hecha con la rama de un árbol cercano en el corazón de Clara. Entonces, el cuerpo que hasta hace unos momentos se encontraba fresco y radiante, ahora se había tornado gris y seco. Luis se alejó del lugar, alegando sentirse mareado, pero en realidad no se supo qué fue de él, aunque un comerciante dice haberlo visto alejarse de la ciudad de la mano de una mujer muy parecida a la descripción de Clara. Fin.